Les bendiga, mis hermanos. Aquí les habla Enrique Agustín, manejador general del ministerio Un Llamado y Amonestación del Señor. Necesito hacer un video para, de una vez y por todas, dejar claro el asunto de si este asteroide descrito en este juicio es Ajenjo, Apocalipsis 8, o es principio de dolores. Yo sé que muchos de ustedes ya están cansados de oírme decir esto, pero seguimos recibiendo comentarios de que la iglesia no va a pasar por esto, porque esto es parte de los juicios de Apocalipsis, que primero tiene que darse el anticristo, que primero tiene que darse la gran tribulación y todo eso, y que por ende la iglesia no va a estar aquí y no lo va a ver. Hermanos, eso no es el mensaje que nosotros llevamos y no es el mensaje que el Señor reveló originalmente. El mensaje a través de los años y a través de otras interpretaciones y otras personas que le han querido añadir o quitar o etcétera, ha sido cambiado el mensaje, ha sido alterado. Hay muchas versiones de este mensaje del asteroide allá afuera. Para que a usted le quede claro, aunque nosotros hemos sido claros siempre, desde el principio, pero hay mucha gente nueva a estas páginas y por ellos estamos haciendo este video para que a usted le quede claro, al que es nuevo y al que no es tan nuevo, para que le sirva de repaso. Y para que usted sepa cuando le vengan con ese argumento a usted, que usted esté llevando el mensaje o lo que sea y le vengan con ese argumento, porque le van a venir. Le van a venir. Eso es como está preprogramado en la mente de la mayoría de la iglesia contestar de esa manera. Que la iglesia no va a haber juicio, que eso es para el mundo pecador, que la iglesia, que cualquier asteroide se tiene que referir a Ajenjo, Apocalipsis 8, porque verdad, aparentemente no hay más asteroides que el de Apocalipsis 8. Este juicio no es parte de los juicios de Apocalipsis. Es bien fácil utilizar eso como excusa para la iglesia entonces lavarse las manos y decir, no, eso a mí no me concierne porque eso es ajenjo y la iglesia no va a estar aquí para eso. Es bien fácil decir eso. Es bien fácil decir, no, yo no tengo culpa de eso, ni tengo parte en eso porque yo no soy del mundo pecador y no soy de los que no aceptan a Cristo y yo estoy resguardado en Cristo y todo eso. Es bien fácil decir eso. Lo que es difícil es decir y evaluarse a sí mismo y decir, a lo mejor no estoy tan bien y tan limpio como creo y a lo mejor el Señor necesita sacudirme para que yo me humille y para que Él pueda lavarme de las manchas y arrugas que todavía me quedan. Es difícil decir, tengo que dar rodillas porque no soy digno de irme en el arrebatamiento. Es difícil decir y aceptar, la iglesia no está lista para irse y el Señor tiene que venir a limpiar y arrancar la cizaña antes de recoger el trigo. Es difícil para los pastores decir eso. Es difícil para la iglesia decir eso. Son pocos, muy pocos, los que aceptan su condición indigna ante el Señor. Los no creyentes aceptan este mensaje de escarmiento y de juicio mejor que los mismos evangélicos. Y de eso a cada rato me escriben a mí, diciéndome, mira, la iglesia no quiere escuchar, en mi iglesia me votaron, mi pastor dice que soy un hereje, un apóstata, lo que sea, por hablar de esto. Pero le hablas a una persona de por ahí, por la calle, y en muchos casos te dicen, sí, es verdad, Dios tiene que hacer algo, porque la situación aquí está terrible. Hermanos, qué vergüenza nos debería dar como iglesia. Qué vergüenza. Quédele usted claro de una vez y por todas y despierte
de ese marasmo y de esa arrogancia que tiene usted, pensando que se va a ir flotando en las nubes porque usted es tan bello y tan digno y tan precioso y tan libre de mancha y arruga que los ángeles van a venir a ponerle una alfombra de seda debajo para llevárselo al cielo antes de ver cualquier tipo de juicio. Iglesia, despierta, despierta. Dejen de echarle la culpa al pecado del mundo y vamos a mirarnos en el espejo, porque el juicio viene por nosotros, por usted y por mí, los que nos llamamos la Iglesia de Cristo. Apúntese ese dedo acusador que usted tiene, que utiliza para apuntar a todos los demás, apúnteselo a usted mismo, porque es por nosotros que viene esto, no es por nadie más. Así que eso de que es parte de los juicios de Apocalipsis y que nosotros no lo vamos a ver, despierta, hermano, porque ese no es el mensaje. Y eso no es porque lo diga yo. Eso el Señor lo ha confirmado y reconfirmado cientos, miles de veces. Todavía a diario a nosotros nos llegan testimonios. Son tantos que no damos abasto para publicarlos todos. Pero si usted quiere seguir en esa negación, allá usted. Después va a estar, como dije anterior, va a estar chillando como puerca en Navidad, porque no hizo caso. Ay, qué vulgar es usted, como usted se expresa de esa manera. Pues yo prefiero expresarme de esa manera, hermano, y que llegue el mensaje a decirle 20 aleluyas y palabras bonitas y mentirle. Iglesia, estamos en la recta final y no estamos listos. No estamos listos. Así que tenemos que hacer nuestra parte. Hermano, vaya a la palabra. Lea la parábola del trigo y la cizaña, de la separación del trigo y la cizaña. ¿Qué es el trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña crecen juntos y se parecen. Se parecen tanto que es bien difícil uno poder determinar cuál es el uno y cuál es el otro. ¿Qué es la cizaña dentro de la iglesia? La cizaña dentro de la iglesia no es el no creyente, ni es el pecador que no se arrepiente. La cizaña son los cristianos o los que se llaman cristianos, que parecen cristianos, que se comportan en muchas maneras como cristianos, se parecen, pero en el fondo no lo son. ¿Quiénes son esos? Los apóstatas, los que enseñan doctrinas erradas, los brujos y satánicos infiltrados en la iglesia, los hipócritas que se presentan como los más santurrones y fuera de la iglesia son totalmente lo contrario y se van de noche a los prostíbulos y a hacer apuestas y a jugar baraja y a fumar y a usar drogas y a tener sexo ilícito, pero están todos los domingos en el culto. ¿Quiénes más son cizaña, hermanos? Vaya a la palabra, a Segunda de Pedro, capítulo 2, y lea ese capítulo completo. No se lo pongo en pantalla porque es muy largo, pero vaya, Segunda de Pedro 2, lea todo ese capítulo y usted va a ver ahí quiénes son cizaña ante los ojos de Dios y cuál es la actitud y el sentir de nuestro Señor ante tal clase de cizaña. ¿Quiénes más son las cizañas? Los de doble ánimo. Pero hermano, hay una diferencia entre la persona que caemos, que no somos perfectos, pero que lo aceptamos. Hay una diferencia entre eso y la persona que cree que Dios no ve lo que él hace, que se esconde para hacer sus maldades y cree que Dios no lo ve. O el que cree que porque está cubierto por la gracia puede hacer lo que le da la gana. Esos son cizaña. El que acepta su pecado y viene y se arrepiente las veces que sea, hermano, ese es el verdadero cristiano. El que es como en la parábola del fariseo y del publicano. El que se comporta como el publicano, que acepta su pecado. El otro es el fariseo, que esa es la cizaña, el fariseo. Que, ay, gracias Señor, porque yo no soy como ese
ese de ahí al lado, ese pecador o esa pecadora. Gracias, Señor, porque yo soy tu nene lindo y no soy como esa escoria de ahí al lado. Esa es la cizaña. Los ministros, pastores, evangelistas que hablan de prosperidad todo el tiempo, que no hablan de juicio, que utilizan los versos de la Biblia que le convienen, que les roban a las personas, manipulando a las personas para que den más dinero de lo que pueden dar o de lo que deben dar, simplemente para ellos hacerse más ricos y más poderosos y más famosos. Los que hacen que sus ovejas participen con ellos, y lo hay, hermano, y lo tengo que decir, en cosas sucias, sexuales, porque él es el pastor o la pastora o lo que sea. Hay mucho de eso en la iglesia, hermano. Hay brujería en la iglesia. Hay satanistas infiltrados en la iglesia. Hay brujos y brujas que están puestos ahí a propósito por el mismo diablo para que maldigan a la iglesia. El otro día estaba yo viendo un testimonio de una iglesia en Estados Unidos que la directora de oración era una bruja satanista y que no fue hasta que fue una persona con don de discernimiento de lengua a esa iglesia que la descubrió. Cuando ella empezó a hablar en lengua, él pudo discernir que esas lenguas no eran de Dios y lo sacó a la luz. Pero si no, esa persona se hubiese quedado ahí. Y aparte de los infiltrados satanistas y brujos y brujas que hay dentro de la iglesia, hay gente en la iglesia que van y se consultan tirándose la baraja y haciéndose trabajo y van a adivinos. Eso lo hay, hermano. Hay pastores que le abusan de sus esposas y les pegan, y de sus hijos, que adulteran. Usted dirá, pero ¿cómo va a ser, hermano? Sí, sí lo hay. Esa es la cizaña. No porque que en un momento de debilidad hayan pecado, porque todos pasamos por eso, pero son los que no se arrepienten, los que no aceptan, los que no vienen al Señor a dar rodillas por su pecado, los que creen que porque tienen un título o lo que sea pueden vivir la vida como les da la gana, o porque están cubiertos por la gracia. Ah, no, el Señor murió por mí, Él perdonó todos mis pecados, yo puedo hacer lo que me da la gana. Esa es la cizaña, hermano. Y para los que puedan decir o utilizar el argumento de, no, hermano, ¿cómo usted va a decir que los cristianos mismos son cizaña? Vaya la palabra, no dice Jesucristo mismo que en aquel día vendrán a donde Él y le dirán, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios, no hicimos tantas cosas en tu nombre. Y el Señor les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Usted no puede echar demonios y profetizar y todo eso si usted no se llama usted mismo cristiano. Así que Él está hablando, el Señor en ese pasaje está hablando de cristianos que en verdad no lo son, porque su corazón no está con el Señor. La palabra dice también que hay muchos que de boca me honran, pero que su corazón está muy lejos de mí. Todos esos son cizaña, hermano, y están entre el pueblo de Dios y parecen pueblo de Dios y se comportan en muchos aspectos como pueblo de Dios, pero no lo son. Por supuesto que si se arrepienten y si ven el error de sus caminos, pueden venir al Señor en arrepentimiento, en humillación. Eso es gran parte del llamado de este mensaje profético. Que dejen la apostasía, que vuelvan a los caminos verdaderos y el Señor los va a restaurar, los limpia, los edifica. Pero ese paso lo tiene que dar usted, hermano. O sea, el Señor no lo va a dar por las orejas a que usted lo haga. Usted tiene que hacerlo, usted mismo. Y no esperar a que sea demasiado tarde. Porque el Señor quiere que ese cambio venga por convicción de su corazón, del Espíritu Santo que le está hablando a usted, sea quien sea.
No por miedo, ya cuando usted vaya a venir el asteroide, entonces se arrepienta. Eso es un arrepentimiento hipócrita. Si usted es cizaña, como lo somos muchos, no porque no estamos hablando aquí solamente de los evangelistas, pastores y ministros y gente con título. La apostasía y la falta de estar en los caminos del Señor va desde el más alto en título hasta el más bajo. Si usted cree que es cizaña o piensa que es cizaña, todavía tiene tiempo de pedir perdón, de rectificar y de convertirse en trigo, hermano. Pero si usted sigue sin arrepentirse y simplemente usando el nombre de nuestro Señor, pero viviendo una vida que para nada está dentro de los parámetros del Señor, entonces usted es cizaña. Y esa cizaña viene a ser arrancada primero en juicio del Señor, y la iglesia va a estar presente aquí en la tierra para verlo. Porque la palabra lo dice. Primero recoged la cizaña para atarla en manojos para ser quemada, y luego recojan el trigo en mi granero, que es el arrebatamiento. Así que esta limpieza ocurre antes del arrebatamiento, hermanos. Pero eso usted no lo va a oír en su iglesia. En muy pocas iglesias se habla de eso. Se predica lo contrario, que primero es el arrebatamiento y que después el Señor viene a quemar la cizaña. Porque según ellos, las cizañas son pues todos los que se quedaron, los pecadores que no aceptaron a Cristo. No, la cizaña es la que se llama ser cristiana y que en el fondo no lo es. La cizaña no es el mundo pecador fuera de Cristo. Es que usted no había oído eso en su iglesia antes. Y si lo oyó, pues bendito sea, porque son pocas las iglesias en que se habla esto. En otro video que nosotros hicimos en la parábola de las bodas, también habla bien claramente que el Señor invita a todos a las bodas, a que vengan listos y se preparen para las bodas. Y la gente no quiso porque tenían que ir a... Bueno, lean la parábola, nosotros hicimos un video de eso. Estoy muy ocupado, no puedo ir, tengo esto, tengo lo otro. Y el Señor envió, dice la parábola, que envió a sus servidores, a su ejército, a destruir a todos esos que no quisieron prepararse y no quisieron venir. Entonces le dice, ve y recoge a todos los que haya por ahí, a los pobres, a los mancos, y tráigalos. O sea que los que fueron invitados y rechazaron, reciben un castigo por no prepararse, por no aceptar el llamado. Ahí usted tiene otro ejemplo del juicio para las personas que están llamadas, pero que no recibieron el llamado, que no quisieron prepararse, que no quisieron ser dignas de venir a hacerse dignas de ir a las bodas. Entre los comentarios que nos dejan en los videos encontré este que quiero compartirlo con ustedes. Es de la hermana Jacqueline Muñoz. Vean qué acertado con lo que estamos hablando es este comentario. Ella dice, orando, Dios me mostró un campo lleno de trigo maduro, hermoso, con espigas de trigo a punto de ser segadas. Miré al cielo y vi una luz muy brillante que se abría el cielo, y una mano grande salía de esa luz. Esa mano tomaba toda la siembra de trigo y la arrancaba de raíz. Podía ver esa mano que sacudía con fuerza todo el trigo que en las raíces tenía tierra seca como terrones, y veía que las raíces eran de un blanco invierno. Al comenzar a sacudir toda la siembra fuerte, se comenzaban a soltar espigas de trigo que no tenían fruto. A medida que la mano sacudía las raíces, ya no tenía la tierra, y se comenzaban a poner blancas, muy blancas, un blanco brillante, hermoso. Veía que esa mano solo quedaba con una porción pequeña de trigo. Se abrió el cielo y la mano subió con el trigo. Podía ver las raíces muy blancas, y esa luz brillante se perdió con la mano que llevaba el manojo de trigo brillante,
y se cerró el cielo. Hermanos, ahí lo tienen. Lo que estamos hablando, la sacudida, es para limpiar a la iglesia y para separar lo que no sirve, que está mezclado con el trigo, lo que no da fruto. Así que, hermanos, este juicio sí está en la Biblia, está de manera implícita en las señales de los principios de dolores y en la parábola de las bodas y en la parábola de la separación del trigo y la cizaña. Pero mucha gente quiere que nosotros le demos un pasaje en la Biblia en que diga que un asteroide va a caer al lado de Puerto Rico y que va a causar un tsunami, que va a llegar a Nueva York y todo eso, porque si no lo ven en la Biblia en blanco y negro de esa manera, no lo creen. ¿Cuántas cosas han ocurrido en el mundo? Grandes tragedias que no están en la Biblia explícitamente descritas, pero están implícitas en los principios de dolores, cuando Jesús habló de que iban a haber terremotos, de que iban a haber señales en los cielos, de que iban a haber peste. Todo eso está ahí implícito. Que no le dice país exacto, ni lugar exacto, ni año exacto. Pues no lo dice la Biblia. Pero eso no quiere decir que no venga de Dios. En todas esas tragedias que han ocurrido, el terremoto de Japón, el tsunami en Indonesia, el terremoto en Ecuador, el terremoto de Haití, y tantas otras cosas que han ocurrido, que han muerto miles y decenas de miles de personas, que no están en la Biblia en blanco y negro, pero que, como acabamos de decir, están implícitas como señales de los principios de dolores. Antes de que ocurrieran todas esas cosas, hermano, usted puede estar seguro que el Señor envió profetas a ese lugar, si había pueblo de Dios en ese lugar, para que anunciaran lo que iba a pasar. Que no le hicieron caso, pues eso es otra cosa. Pero envió gente. Cuando el terremoto de Haití, yo leí, no sé si lo leí o lo vi en un video, antes de que ocurriera, un hombre con un altoparlante se fue por todas las calles de Haití anunciando el terremoto. Y una semana antes el Señor lo sacó de allí y entonces cayó el terremoto. En Puerto Rico muchas cosas que pasaron. Recuerdo algo un derrumbe en un lugar que se llamaba Mameyes hace muchos años, y antes de eso hubo alguien que lo profetizó. La situación actual en que está el mundo entero, ¿cuánta gente no profetizó eso? ¿Cuánta gente no lo dijo de antemano? El otro día estaba viendo yo un video de una hermana que en octubre lo estaba profetizando tal y cual. David Wilkerson profetizó acerca de esa situación y profetizó que el epicentro en Estados Unidos iba a ser Nueva York. Y así tantos otros. ¿Y por qué, hermanos? Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y en su palabra hay una promesa de Él que dice que Él no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, a sus profetas, para que lo anuncien, para que el que tenga oídos oiga y haga lo que tenga que hacer antes de la tragedia. Y eso está vigente hoy en día. Y este mensaje el Señor lo está revelando a personas alrededor del mundo entero. No es uno ni dos personas que están diciendo esto, son miles de personas. En su misericordia el Señor llama y advierte. Pero muchos, ¿verdad?, piensan que ya el Señor, después que se escribió el último punto de Apocalipsis, ya el Señor se cayó y no dice más nada. Y ya su promesa de avisarle a sus siervos lo que va a hacer, pues ya no está vigente. Y que ya Él no habla a través de sueños y profecías y visiones y revelaciones, aunque eso está dicho en la Biblia, que en los últimos días habrán sueños y visiones, los ancianos, los jóvenes, pues aparentemente ya eso no está vigente, según ciertos pastores y enseñanzas y doctrinas. Hermano, el Señor sigue vivo y vivirá para siempre en su trono. Y desde allá, por amor a su creación, Él continúa avisando, alertando. Su Espíritu Santo continúa amonestando.
El Señor dijo en su palabra que una de las señales antes de su venida es que las potencias de los cielos serán conmovidas, que habrá bramido del mar y de las olas. Dice que el sol se oscurecerá, que la luna y las estrellas no darán su luz. ¿No les recuerda eso a los 3 días de oscuridad que son parte del mensaje de esta profecía? Hermanos, todo eso está en la Biblia como señales antes de la venida del Señor. Pero no, lo único que puede pasar del cielo es ajenjo, según ciertas personas. ¿Cuánto tiempo ocurra después del juicio, ¿verdad? Entre el juicio y el arrebatamiento? Eso no se sabe, hermano. Eso solamente lo sabe el Señor. Por ahí hay gente diciendo que va a ser enseguida o a la vez o minutos después del asteroide. Hermano, eso no es lo que se declaró en el mensaje original. Acuérdese que uno de los propósitos del juicio, aparte de la limpieza de la cizaña, es preparar a una iglesia en santidad para que sea digna del arrebatamiento. Y para que eso ocurra tiene que haber un tiempo, porque esas personas que sobrevivan, que muchos van a sobrevivir a través de milagros, como hemos dicho, de protección, van a dar testimonio a muchas otras personas que han sobrevivido también, pero que no conocen a Cristo. Y naciones enteras que antes tenían las puertas cerradas al Evangelio las van a abrir. Y van a venir muchas personas a Cristo antes de que el Señor se lleve a su iglesia. Así que eso de que el arrebatamiento va a ser enseguida, pues eso negaría uno de los propósitos del juicio, que es que se dé una nueva y gran cosecha de personas, que la gran cosecha está compuesta de 2 tipos de personas. Las personas que vinieron a Cristo, que se arrepintieron, que dejaron sus malos caminos, dejaron su apostasía dentro de la iglesia que se llama Ser de Cristo. Y el segundo grupo son las almas nuevas que vienen por primera vez al Señor y que van a creer cuando vean los testimonios y lean y escuchen a las personas hablar de cómo el Señor los protegió y les proveyó sobrenaturalmente durante la escasez, durante la tragedia. Personas que van a venir a su hogar buscando alimento, buscando agua, buscando una palabra de consuelo, buscando ayuda médica. Y usted, aparte de proveerle eso, usted les va a compartir el Evangelio y les va a leer la Biblia y les va a dar Biblia si tienen Biblias extra. Por eso en parte en uno de los videos decimos que uno de los materiales que tienen que almacenar es Biblia y material evangelístico, porque va a haber mucha evangelización durante ese tiempo a las personas que usted va a ayudar, que le va a dar la bienvenida a su casa, que vienen buscando algún tipo de ayuda, sea material o espiritual. Personas por las cuales usted va a orar, que usted les va a enseñar a orar, que usted va a escuchar sus historias y usted le va a presentar a Cristo como alternativa para su salvación eterna, para su paz. Personas que usted les va a enseñar los escritos que nosotros ofrecemos y van a ver cómo el Señor profetizó y reveló todo eso con detalles antes de que ocurriera. Gente va a venir a Cristo de esa manera. Así que tiene que pasar un tiempo. Yo no sé cuánto tiempo sea, hermano. Yo no sé cuánto tiempo sea. Eso solamente el Señor lo sabe. Pero eso de que es enseguida o que son minutos después, bueno, si el Señor se lo lleva a usted esa noche, pues sí. Para usted el arrebatamiento es minutos después o en el mismo momento. Y el Señor se lo llevará, si usted está con Él, se lo llevará en paz. Usted no tiene que tener ningún miedo. Pero imagínense todas esas otras almas que se quedaron sin conocer a Cristo. No, hermano, el Señor es justo y le va a dar una oportunidad a todo el mundo. Aunque Él le ha dado oportunidad, le ha dado 2000 años a la humanidad. Pero aún así, como dice su palabra, su voluntad es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Y gran parte del propósito de este gran sacudimiento es eso, que las personas vean que Dios habló de antemano, que cumplió lo que dijo
Y así mucha gente vendrán a Cristo, naciones completas. Y eso no va a ocurrir en 2 o 3 días, hermano. Vuelvo y digo, yo no sé cuánto tiempo ocurra, pero tiene que pasar un tiempo. Aquí nadie está diciendo cuál es el momento del arrebatamiento, ni prediciendo, ni profetizando que va a ser una semana después, o 2 semanas, o 1 año, o 5 años. Eso solamente el Señor lo sabe, pero Él tiene que cumplir su propósito en su totalidad acerca de por qué manda este juicio. Son tantos años que llevamos ya, y esto es un mensaje tan sencillo pero que azota el corazón, y la mayoría de la gente no lo quiere aceptar. Pero bueno, la idea es, y el Señor lo dijo desde el principio, que no tengan excusa. Que nadie se pueda parar frente de Él a decir, oh, yo no sabía nada, a mí no me dijeron nada. Dichosos los que creen y los que se están preparando. Créame que el Señor los va a tener en cuenta. Para recibir la información por escrito acerca de este juicio, de cómo prepararse tanto espiritual como materialmente, explicación del juicio, oraciones, guías, etc., escribir a uno de los emails que usted ve en pantalla. Es importante que usted tenga esta documentación por escrito y que pase el tiempo leyendo en intimidad con el Señor todos estos documentos y pidiéndole confirmación, guianza e instrucciones al Espíritu Santo. La confirmación de este juicio y de su preparación no la va a conseguir frente a una pantalla de computadora o de celular. Tiene que ser en intimidad con el Señor, leyendo estos escritos, leyendo la palabra, orando, ayunando, buscándolo en vigilia. Para recibir la información por escrito acerca de este juicio, de cómo prepararse tanto espiritual como materialmente, explicación del juicio, oraciones, guías, etc., escribir a uno de los emails que usted ve en pantalla. Es importante que usted tenga esta documentación por escrito y que pase el tiempo leyendo en intimidad con el Señor todos estos documentos y pidiéndole confirmación, guianza e instrucciones al Espíritu Santo. La confirmación de este juicio y de su preparación no la va a conseguir frente a una pantalla de computadora o de celular. Tiene que ser en intimidad con el Señor, leyendo estos escritos, leyendo la palabra, orando, ayunando, buscándolo en vigilia.